inicio del juicio sumario. Ya trabajamos una sesión de clase. En esa oportunidad señalamos cuál es la materia de ese juicio sumario. Miren qué interesante ver el análisis. Se examinaron 208 estudiantes y ahorita en clases hay 38. Eso dice muchas cosas. La materia del juicio sumario, explicamos el numeral 1, 2, 3 y 4 del artículo 229. Los exhorto que tengan a la mano su presentación y el Código Procesal Civil y Mercantil. El numeral quinto no lo explicamos, son los interdictos, se refiere a las situaciones posesorias. Es importante tener presente lo que aprendieron en Derecho Civil 2, la diferencia entre lo que es posesión y lo que es propiedad. Posesión es una situación fáctica, es una situación de hecho, y la propiedad es una situación de derecho. La posesión se puede convertir en propiedad cuando ese derecho posesorio reúne ciertos requisitos que establece el 620 del Código Civil, como es una posesión continua, pacífica, pública, de buena fe, con justo título y por más de 10 años. Si ya tenemos esos documentos, iniciamos la titulación supletoria ante un juzgado de orden civil para culminar con ese auto que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Si ya sabemos que vamos a discutir en posesión, se va a tramitar en un juicio sumario. Si es un asunto de propiedad, se va a discutir en un juicio ordinario. En el examen, no sé si en su variante venía la pregunta de la rescisión. La pregunta decía resolución y yo expliqué la diferencia entre resolución y rescisión. No son sinónimos. La resolución se tramita en un juicio ordinario. El numeral 6 del mismo artículo 229 señala los que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Edin Chung. Dale, buenas tardes. Explícame ese numeral que acabo de leer, ¿qué significa? Sobre el numeral, no todo el artículo, solo el numeral sexto del artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya todos los demás ya los explicamos, los 5 anteriores, pero el 6, quiero que me expliques qué significa eso. Son dos supuestos distintos, hay dos premisas, y las premisas para diferenciarlas es constar el disyuntivo, que dice o. El o te sirve para separar las dos premisas. Siempre yo estoy insistiendo en la técnica para que ustedes analicen la norma y puedan hacer su estudio separado. Entonces, si te pregunto numeral 6, tu explicación va a ser sobre dos premisas. La primera, me vas a decir en qué consiste, y posteriormente la segunda. La segunda está después del o. Lo puedes leer primero y después lo explicas. Voy a intentarle. Intentar qué, leer. Entenderlo bien, entenderlo No, bien. no, primero por eso te invito a que lo leas en voz alta. Los que por disposición de la ley o Ahí va la primera premisa. Ahí va. la, O, por disposición de la ley muy bien, o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. vía o procedimiento o juicio. Son sinónimos. ¿A qué Ah, vía se refiere? Se refiere al sumario. juicio. Entonces, quiero que me lo expliques qué significa eso. Separadamente las premisas. Entiendo más la segunda parte en donde dice por convenio de las partes. Creo que cuando cada parte llega, no sé, creo que a un acuerdo, No, no, una parte no puede llegar a acuerdo unilateral. Si es acuerdo, ¿qué significa? ¿Cuál es uno de los presupuestos de un acuerdo o de una conciliación? ¿Qué requisitos hay para que se dé una conciliación o un acuerdo? ¿Será que lo puede realizar solo una parte? ambas partes. Ah, claro, pero como dijiste, lo que hace un segundo dijiste, el convenio o lo acordado de una parte,
No, entonces no es convenio. Vos y yo vamos a celebrar un convenio sobre cierto contrato, cierta diferencia que tenemos. Este es un acuerdo de las partes. Es de mutuo acuerdo. Convenio es pacto, es contrato, es disposición. Es llegar a un consenso, llegar a un acuerdo. Entonces, tenemos que hacer relación que son las partes. Porque si Digamos, cuando hay conflicto, si solo una de las partes, no hay técnicamente convenio, no hay técnicamente acuerdo. Entonces ya está claro. Y la otra premisa, ¿qué significa? Los que por disposición de ley. ¿Qué significa eso? Te voy a ayudar. Los que por disposición de ley significa los preceptos, los supuestos, los casos que estén señalados en la ley. Bueno, Edín, espero que no se te olvide esta explicación. no le queda tomando nota. Voy a recapitular. Gracias por participar. Voy a recapitular lo que hablamos con Edín. El numeral 6 señala, por disposición de ley, son los que están establecidos en la ley y les voy a brindar ejemplos. ¿Por qué disposición de ley? Porque la ley los señala. La ley señala que este asunto se va a tramitar en sumario y los ejemplos los voy a poner. O bien por convenio de las partes. Significa que las partes en un contrato pactaron que en caso de controversia e incumplimiento, voluntariamente se someten a la jurisdicción del juicio sumario. Pedro, te escuchamos. Pedro Martín, que está levantando la mano. Sí, licenciado, pero efectivamente usted ahorita explicó ese numeral. Dime que tenía dudas, pero usted ya lo explicó de que Perfecto. sería una de las cláusulas, por ejemplo, si hablamos de un contrato de arrendamiento y si en caso de que una de las partes no cumpliera, entonces tendrían que dejarlo expresamente en el contrato que ellos se van a someter a un juicio, sea oral Así o es. ordinario. Pero al ordinario no, porque es más tardado y los plazos son más largos. Y No, recordarte perdón, que a las partes les interesa resolverlo de una forma más inmediata. sí, Por sí tiene, disposición de ley, el arrendamiento está en el trámite sumario. Quizás sería otro ejemplo, buscar otro contrato que no tenga una vía específica y las partes convienen celebrarlo en el juicio sumario. Ok, ahorita gracias, licenciado. voy a citar ejemplos, Pedro, de los que están por disposición de ley. Así que por favor pueden anotar y posteriormente en su casa leen estos artículos que por disposición de ley tienen que tramitarse en un juicio sumario. Artículo 413, segundo párrafo del Código Civil. Eso existe cuando hay oposición a la ausencia. Otro ejemplo, artículo 815 del Código Civil. C. Estos son ejemplos civiles. Los que voy a poner a continuación son en el ámbito mercantil y les van a servir porque ustedes están llevando derecho mercantil. Así que ahorita cambiamos a derecho mercantil, inciso C. La oposición a la reducción de capital de una sociedad se tramita en juicio sumario, artículo 212 del Código de Comercio. Inciso D, la oposición a la fusión de sociedades, artículo 234, 238 y 260 del Código de Comercio. Y un artículo muy importante en materia mercantil es el 1039. Establece que los asuntos que no tengan una contienda específica en materia mercantil se van a tramitar en juicio sumario. Artículo 1039. Sigamos estudiando la normativa del juicio sumario. Edgar Pineda Rodríguez. Edgar Pineda Rodríguez. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Me hace el favor de leer el 230 del Código Procesal Civil y Mercantil y posteriormente lo vamos a
a discutir con Edgar. 230 del Código Procesal Civil y Mercantil dice aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Edgar, ¿qué interpretamos por el contenido del artículo 230? Son 2 líneas, pero de gran importancia. Doctor, pues yo lo que comprendo es de que lo único que va a llevar la diferencia, pues para mí pues serían los plazos. No necesariamente refleja esa norma. Claro que sí hay diferencia en plazos, sí, Ajá. pero el contenido de esa norma no se refiere a eso. Le voy a ayudar. Esa norma establece la subsidiariedad, supletoriedad de lo regulado en el juicio ordinario, aplicación por analogía al trámite del juicio sumario, salvo disposición específica. ¿Qué significa eso? Bueno, le voy a ayudar, Edgar. Gracias por su intervención. El artículo 230 establece que a la normativa, a los procedimientos, a las características del juicio sumario, se le va a aplicar el contenido normativo, los artículos, preceptos del juicio ordinario, salvo los artículos específicos que establece la norma del procesal civil, como por ejemplo el 232 respecto a la interposición de excepciones previas, el 233 de la contestación de la demanda, que es diferente al juicio ordinario, los recursos, de tal manera que exceptuando estas normas específicas del trámite del sumario, todo lo demás que no contraven estas normas, vamos a recurrir, nos vamos a ir al apartado de las normas del juicio ordinario. Por eso es de que en materia de la primera clase, cuando yo repetí el juicio ordinario que ustedes trabajaron en su semestre anterior, lo repetí y lo expliqué por la importancia, porque es el juicio tipo. Normalmente los procesos de conocimiento se comparan con qué, con el tipo, con el paradigma de los juicios, que es el juicio ordinario. A eso se refiere esta norma en cuanto a señalar la aplicación por analogía. Si ustedes se recuerdan, Edgar, cuando vimos el juicio oral, hay una norma en la misma dirección, que al juicio oral también se le aplican por disposición de analogía las normas del juicio ordinario, salvo las normas específicas. Por ejemplo, el juicio oral es el juicio típico en los asuntos de familia. Esa es otra diferencia en los asuntos de familia. El juicio tipo es el juicio oral y los juicios de conocimiento es oral, sumario y ordinario. ¿Alguna duda, Edgar? Doctor, disculpe, o sea que básicamente por lo que usted dice ahorita, si logramos dominar, digámoslo así, el ordinario, Exacto. básicamente vamos a dominar los excelente. de conocimiento. Pero mire, Edgar, usted lo está explicando mejor que yo. Así es. Así es. Por eso es de que yo el primer día de clases les hice una recapitulación del ordinario. Según lo que usted dice acertadamente, no vamos a dejar de estudiar el juicio ordinario. Entonces, si usted maneja bien el juicio ordinario, ¿qué es lo que va a hacer, Edgar? Nada más ver las diferencias con el juicio oral, ver las diferencias con el juicio sumario. Y esas diferencias las establece en la presentación que yo le remití. No sé si ya la pudo imprimir. Sí, doctor. Ahí están las diferencias. Y esas diferencias del juicio sumario son el 232, 233, 234 y 235. Pero vuelvo a recordar, a enfatizar sus palabras que son correctas. Si manejamos bien el juicio ordinario, vamos a manejar los demás estableciendo sus diferencias. Pongamos el ejemplo en natación, Edgar. Si usted sabe nadar libre, esa es la base para posteriormente aprender natación mariposa, dorso, pecho. Pero el libre va a ser como el modelo a seguir con las diferencias y las técnicas diferentes para otras formas de natación.
Así es. Hablemos de Entonces, fútbol, disculpe, Edgar. Si usted tiene el ya, concepto básico de cómo se va a parar, cómo destruir el balón, por qué debe pensar de que el balón, esa es la regla básica. Ya después, el puesto que usted juegue se va a adaptar a esas características. Creo que esos ejemplos nos ayudan, ¿verdad, Edgar? sí, doctor, inclusive en algún momento lo comprendí así, por ejemplo, en las excepciones privilegiadas. Sí, sí, Digamos, en el juicio ordinario, por decirlo así, casi son iguales que las del juicio oral, ¿verdad? Las no preclusivas, ¿verdad? exactamente, sí. Y nos tenemos que ir al 116. Ahí es aplicable al juicio Exacto. sumario. Ahí está lo que usted señalaba, que sí hay pequeñas diferencias, que Ujú. ahorita las vamos a enfatizar, pero el sustrato, la base sólida, es el juicio ordinario. Entonces ya nos preocupamos ver qué diferencias hay en el oral, etcétera, partiendo de diferencias de los asuntos que se tramitan. Y todavía se recuerda usted que dice que los asuntos que no tengan una vía específica se van a tramitar en un juicio ordinario. Entonces, usted ya tiene muy claras las ideas, Edgar, y nos ayudó en entenderlo de mejor forma. Gracias por participar. No, gracias El por aclararme, doctor. 231, la opción a la vía sumaria. Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Lo que explicábamos en el numeral 6 del 229. Las partes en escritura pública de un contrato pueden acordar, pueden pactar que en caso de controversia van a dirimir esas sus diferencias, sus contiendas en la vía sumaria. Artículo 231. Ahora vamos a entrar a estudiar más detenidamente lo que mencionó Edgar, el 232, y después vamos a recapitular. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera participar en el estudio del 232, que al final lo vamos a hacer en equipo? Amelia Azucena Kik, Amelia Azucena Kik. Diego Fernando Rodríguez. Conectemos la cámara, Diego. Ya está levantando la mano. No nos quiso ayudar la Ahorita voy. compañera anterior. Ya. Bueno, Diego, Buenas ¿estás tardes. listo? Sí, Leamos el ¿todavía? 232, despacio, 232. Después vamos a separar las premisas. Ese es el primer ejercicio, leerlo integral, la primera vez. Posteriormente, separamos las premisas. ¿Estamos claros? Ujú. Te escuchamos. Ejemplo 232, interposición de excepciones previas. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Ahora ¿Sigo? leamos el artículo 116. Artículo 116, excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. ¿Las leo también? Sí, sí, claro. Número 1, incompetencia. Número 2, litispendencia. Número 3, demanda defectuosa. Número 4, falta de capacidad legal. Número 5, falta de personalidad. Número 6, falta de personalidad. Número 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Número 8, caducidad. Número 9, prescripción. Número 10, cosa juzgada. Número 11, transacción. Perfecto. Analizando el primer párrafo, Diego, regresemos al 232. Si, la pregunta que te hiciera es, ¿cuál es el plazo para interponer las excepciones previas en el juicio ordinario? Dentro del segundo día del tratamiento.
¿Escucharon? ¿Escucharon lo que dice Diego? Segundo día. Quiero que alguien participe, hagamos un ejercicio dialéctico. Es importante lo que está sucediendo porque aquí vamos a recordar lo que dijo Edgar hace 5 minutos. Doctor, Doctor, disculpe, fíjese que dice que dentro de los primeros 6 días del emplazamiento Correcto. se Diego, pueden no te marches. interponer Diego, no desconecté secciones la previas. cámara. Si Diego es el que está ahorita argumentando, no te puede decir. Y si te vas, te mando a traer ahí con orden de aprehensión. Ya te tengo ubicado con el IP, dónde estás, en qué lugar, etcétera. Las coordenadas, aquellos que se meten como anónimos a hacer actos delictivos en las plataformas, no saben que dejan el IP y se les puede ubicar inmediatamente. Diego, ¿pusiste atención a lo que dijo Edgar? Sí, ¿Qué dijo Edgar? dentro de los 6 días. No, es que tienes un asunto que mejorar, Diego. Cuando uno se la pregunta, tenés que concentrarte y poner atención. Y los distractores que tenés por un lado, los tenés que dejar fuera, tenés que escuchar. Mi pregunta fue el plazo para interponer excepciones previas en el juicio ordinario. Y acabamos de hablar con Edgar, que vamos a estudiar la base del ordinario y las diferencias del sumario. Yo no le pregunté a Diego cuál es el plazo para la interposición de las excepciones previas en el juicio sumario. Bueno, ahora escuché la pregunta, Diego. ¿Cuál es el plazo para interponer excepciones previas en el juicio sumario? Dentro del segundo día del emplazamiento. Correcto. Bueno, entonces ahora haceme el análisis comparativo. Ahorita viene lo más difícil, pero ya tener las respuestas correctas. ¿Qué diferencia hay en cuanto al plazo de la interposición de las excepciones previas en el juicio ordinario y en el juicio sumario? En el sumario es dentro del segundo día y en el ordinario dentro del 6. Perfecto, perfecto. ¿Te das cuenta cómo construiste tu razonamiento para llegar a una conclusión? Decime si no es bonito el derecho. Es apasionante. Pero hay que saberlo estudiar, hay que pensar derecho, hay que reflexionar. Pero no te vas a ir, si aquí no hemos terminado, estamos a medio tiempo. Tienes que sacar fuerza de flaqueza si hay tiempo extra. Lo que no me puedes decir es que no aguantas, ¿no? Segundo párrafo, el 232. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. ¿Qué significa ese párrafo, Diego? Estas excepciones que están nombradas en el segundo párrafo no hace falta interponerlas dentro de los 2 días de emplazamiento y se van a resolver hasta en la sentencia. Por eso la doctrina le llama excepciones privilegiadas. Se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Haceme el favor de leer el 120. 120. Artículo 120, interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Si Esta quinta de observas las excepciones esa última parte que leíste, Diego, es coincidente con el párrafo segundo del 232. No hay diferencia. En la primera parte sí, pero en el segundo párrafo, si observas, hay analogía. Son privilegiadas. Por eso es importante que cuando vamos estudiando cada proceso sepamos bien qué es una excepción, qué es un incidente, cuáles son las previas, las perentorias, las mixtas, etcétera. Porque hay conceptos fundamentales que los vamos a seguir manejando dentro de los distintos procesos. ¿Cómo te fue en el examen, Diego? bien.
Para mí el bien es algo abstracto y relativo. Por ejemplo, bien para vos puede ser que sacas 10 puntos y ahí estás realizado. Para César, el bien es sacar 26 puntos. Entonces, quisiéramos que esa tu palabra bien la cuantifiquemos en números. ¿Qué es bien para vos? ¿Sacar cuántos puntos? Más de 25. ¿Y considerás sacarlos? Sí, sí, considero que sí. Bueno, ese tu sí no fue convincente, fue un sí dubitativo, dudoso, inseguro. Veremos qué plasmaste por escrito. Quiero ver si tu código, si es el actualizado, poneme la portada. Tengo esa gran curiosidad de tu código. Pues no lo sé. No, ese nunca lo he visto. No sé si tienen las reformas. Si estudiaste la cuantía y la mínima cuantía, ¿ah? La menor Sí, la de cuantía y los la ínfima acuerdos. cuantía. Si investigaste los acuerdos de Corte Suprema, ¿ah? Ujú. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio con el artículo. Gracias, Diego, por participar con el 233. Para respetar el principio de igualdad, vamos a ahorrar la intervención a una dama. Claudia Mundo García. Claudia Mundo García. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Claudia? Espero que le ha ido bien el examen. Primero Dios, sí, licenciado. Primero Dios y usted. Dios Y dice, mío también. ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Ha escuchado Eso ese es cierto. principio? No Y podemos así decir es. todo manos de Él. También Él nos va a iluminar, pero Sí. nosotros es poner parte. Vamos a hacer un ejercicio con el 233. ¿Está de acuerdo? Sí, con gusto. Leámoslo completo y después hacemos la misma técnica que usted ya me ha escuchado, separar Sí, premisas, pero acerquémonos con dar una lectura completa al 233. muy bien. Artículo 233. Contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Bueno, analicemos el primer párrafo y sí le pido que me ponga atención a la pregunta. El término para contestar la demanda en un juicio ordinario, ¿cuál es? Es de 3 días. Interprete mi silencio. Sí. Héctor Alfonso Rodríguez, no se vaya, Claudia, porque No, aquí estoy. la vamos a sacar de un error. Escuchó lo que le pasó a Diego, ¿verdad? Sí, Lo mismo, no aprendió usted de esa lección, lo mismo está haciendo usted. Pero lo importante es que salga el error. Héctor le va a decir, o Sí, Francisco licenciado. García, ¿Qué tal, ¿puede licenciado? Buenas concretamente tardes. señalar el error de Claudia? En relación al juicio ordinario, me preguntaba el Correcto, tiempo. claro, 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 claro. La pregunta fue el término para contestar la demanda en juicio ordinario. Y Claudia dijo 3 días. Entonces, Héctor, quiero que le diga por qué Claudia está equivocada. Y Porque no yo solo considero decirle está que equivocada, fundamentar. son 6 días según el juicio ordinario. Fundamento legal. Artículo, creo que es el artículo 61. No, 61 son los requisitos para el escrito inicial. Yo lo tenía apuntado, pero se perdió en mis ¿Te lo apuntes. puedo decirle? Sí, claro, claro. Glesi, ¿qué número Está en el es? 111. Leámoslo. Ok.
término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concedibles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Se da cuenta, Glency, lo importante de analizar la norma, porque Claudia Patricia Mundo hace 2 segundos leyó el 233 y a pesar de que lo había leído, su respuesta es equivocada. Quiero que le explique Glency a Claudia por qué está equivocada. Bueno, compañera, la respuesta que dio ella fue en relación al juicio sumario. ¿Y yo qué le Lo que pregunté? usted le preguntó en relación al juicio ordinario. Y ordinario es lo mismo que sumario. No es igual. Y el ejercicio que hicimos con Diego, ¿cuál fue? Fue un ejercicio de analogía, Con comparación. ordinario y sumario en cuanto a las Ajá. excepciones previas. Solo que aquí estamos hablando de la contestación El de la empe- demanda. Todo lo que dijo Edgar, si manejamos el ordinario, estas son diferencias. Estamos haciendo una confrontación, Glency, y con eso ¿qué hacemos? Fijamos malas ideas, fijamos malos Ujú. conceptos. Pero lo que acaba de leer, Claudia no puso atención que estamos en la clase del juicio sumario. Y que el ejercicio ordinario es el prototipo y por eso estamos comparando, haciendo esa dialéctica. Claudia, ¿está claro la explicación? Sí, ¿O licenciado. Está todavía tiene alguna duda? No, no, Bueno, entonces no ahorita tengo no me otra. puede fallar. Explíqueme, pero sí necesito que me ponga atención en la pregunta. Ujú. El término para contestar la demanda en el juicio sumario, ¿cuál es? Es de 3 días. Fundamento legal. Artículo 233 del Código Procesal Civil. Primer párrafo. Las Primer excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, ¿en qué momento se van a plantear? En el juicio sumario. Se van a poder proponer en cualquier instancia. ¿Y qué significa eso en cualquier instancia? En cualquier momento del proceso. El proceso tiene 2 instancias. ¿Y en qué acto procesal van a ser resueltas? En primera instancia. No, no, no. Necesito corrección ahí. Es que la norma está clarísima. Usted tiene un problema de comprensión, Claudia. Sí me llama la atención que usted lo está leyendo, ahí está la respuesta, y al explicarlo lo explica erróneamente. ¿Qué será lo que le sucede? Yo digo que los nervios, licenciado, pero voy a volver a Pero ahí leer está, en este momento. sí, ahí está la respuesta. Lea nuevamente el segundo párrafo. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia, perdón. Entonces, en este caso, es en cualquier instancia. Sí, eso es lo que me preocupa, que no pone atención a lo que yo le pregunto. Sí, no, pero son los nervios, licenciado. Y cuando Es esté en como una que audiencia, en un tribunal, es creo yo. válido el argumento al juez. Entonces, decirle, mire, la No, diligencia no representa los intereses de mi cliente porque fíjese que yo soy nerviosa, entonces no, claro que le hice no. una mala defensa o en el examen técnico profesional. Es decir, los Tampoco. nervios es como una justificación. Pero si ahí está la respuesta y la pregunta se la hice, ¿quiere que se la vuelva a Sí, hacer? sí, claro. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda en el juicio sumario, ¿en qué acto procesal o en qué resolución son resueltas? No confunda proponer a resolver.
Son dos conceptos totalmente diferentes. Ujú, ¿Dónde correcto. se resuelve? En sentencia. ¿Qué es sentencia? Es la finalización donde el juez va a dictar su resolución final Pero del caso. en un allanamiento hay una finalización del proceso. En una concesión ficta también. En una conciliación también hay finalización. Y no son sentencias. O sea, hay formas normales de terminar el proceso y formas normales. Entonces, le recomiendo ir a estudiar teoría general del proceso, qué es un auto, qué es un decreto y qué es una sentencia. Porque si no manejamos con propiedad, no sabemos ni qué características tiene y los recursos que se tienen que interponer. Sí, ¿Qué correcto. recursos caben contra una sentencia dictada en primera instancia en materia civil? El recurso de... No, licenciado. Sería erróneo lo que le puedo contestar. Pero si en procesal civil y mercantil uno estudiaron los recursos, está en el Sí, programa. sí, Bueno. ¿O cree que no son importantes los recursos? sí, sí son importantes. Lo más importante acá es que uno tiene que volver, o mejor dicho, agarrar la obligación de la que uno ya tiene que tener más en ¿Sabe qué pasa, Claudia? Que el procesal Ujú. civil, en el proceso es continuo, el proceso va por etapas. Por razones didácticas se separa en dos programas, pero a la hora de litigar va integrado. No es de que Sí, vaya así como, separado un programa uno y otro programa, no, es un proceso concatenado. Y antes de dictar sentencia hay recursos, después de la sentencia hay otro tipo de recursos. Bueno, sí, gracias por participar. Voy a explicar el 234. El término de prueba será de 15 días. La vista se verificará entre un término no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del término de la prueba. La sentencia deberá pronunciarse entre 5 días siguientes. César, como ya estamos contra el tiempo, sobre esa base del artículo 234, puedes obtener 3 diferencias con el juicio ordinario. Hagamos ese ejercicio intelectual comparativo. No digo que sea fácil. Ok. Eh, Sí está clara la pregunta, ¿verdad? las tres diferencias de este punto en específico con el juicio ordinario, en el juicio sumario. Solo observar espacio. El 234 hay 3 premisas diferentes Ujú. a 3 presupuestos procesales. Entonces, el juicio intelectivo, yo sé que tener la capacidad, quiero que vayas premisa por premisa, diciendo, en el juicio ordinario, por ejemplo, el término de prueba es de 15 días. En el juicio ordinario es de tales. La vista en el juicio sumario es de 10 días. En el juicio ordinario, tanto. La sentencia se pronuncia entre 5 días en el sumario, en el ordinario. ¿Sí, sí está claro el ejemplo? Claro. Entonces no tenés por qué preocuparte. Lo que tenés que hacer es relajarte y ordenar tus ideas y tu argumento. Ok, aquí dice el término de prueba será de 15 días, es en el juicio Ahí, sumario. primero, Ujú, quedémonos ahí. ujú. En el ¿Y en juicio el juicio ordinario, ordinario? en el artículo 123, dice si hubiere hechos controvertidos, se abrirá prueba el proceso por el término de 30 días, son 30 días. Correcto, primer diferencia. Y todos tienen que estar poniendo atención. Primer diferencia. Vamos a ver si pusieron atención, César, a los que explicaste. Hay una persona que no tiene apellidos. En el RENAP solo dice llamarse Diana y con minúscula. ¿Existe esta persona? Diana puede conectar su cámara. Vamos a ver si existe. No, no existe, ¿no? ¿Sabes qué quiero hacer, César? Que lo explicas bien, pero quiero ver si todos lo han comprendido. Herbert de León Cano. Herbert de León Cano. Herbert de León Cano. Helen Reyes Hernández. Helen Reyes Hernández.
Helen Reyes Hernández. Hugo González. No entiendo este fenómeno ustedes. Gabriel Tebalán. ¿O será que les da miedo participar, César? Licenciado. Bueno, Gabriel, Bueno. usted no me va a fallar. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Usted sí escuchó todo lo que estamos trabajando? Sí, estaba en ese momento. Entonces, César va dando las respuestas. Lo que usted tiene que ir haciendo es recapitular, enfatizar en lo que él dijo. La primera respuesta que dio César es correcta. ¿Se les puede repetir a sus compañeros? ¿Puedo Claro, aplicar auxiliarse recurso? de todo lo que quiera, puede apoyarse en Ok, todo lo que entonces quiera. voy a pedir el recurso de aclaración. ¿Podría el compañero volver a repetir para poder No. interpretar? Gabriel, no estamos hablando de recursos. Estamos Sí. hablando de diferencias del contenido del 234 con el juicio ordinario. Sí, yo le había pedido que repitiera porque honestamente no había escuchado. Porque Bueno. estaba leyendo otro artículo y entonces Muy ahí bien. me perdí. Fue un error de parte mía. Vamos a regresar. Gracias, Gabriel. Vamos a Muy regresar, amable, César. gracias. César, sigamos en el segundo supuesto, por favor, del 234. Ok, dice, la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Ok, permíteme. ¿Hay alguien que se llame Fernando sin apellidos? Fernando. No, no hay nadie. Y hasta 2 veces. Recapitulemos entonces la diferencia, César, el segundo párrafo en cuanto a la vista. El plazo del juicio ordinario es de ¿cuánto? En el artículo 196 dice vista en el juicio ordinario. Sí. Ajá. Sí. Dice, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará los autos de prueba rendidas y dará cuenta al juez. Y el juez de oficio señalará el día y hora para la vista. Y en el juicio sumario, dentro de el juicio ordinario. Sí, pero el plazo. Dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. Muy bien. Y ahí vamos a irnos al organismo judicial. Y aquí en el sumario, ¿cuánto tiempo es? Es de no mayor a 10 días. Correcto, ahí está otra diferencia. La última. Ok, la sentencia. En la última premisa. La sentencia en el juicio sumario debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. ¿Y en juicio ordinario? En juicio ordinario. El plazo empieza a cortar al día siguiente de la vista, salvo que se haya dictado un auto para mejor fallar. Así es, artículo 198. Perfecto, gracias. Te felicito, César, hiciste un excelente ejercicio. Ojalá tus compañeros hayan puesto atención, porque no es fácil el ejercicio que hicimos en este momento. Y al mismo tiempo ya establecimos las 3 características del sumario del 234. Para terminar, explico el 235, que es el último artículo de la teoría general del sumario en esa parte general. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia entre el juicio y sumario va a incurrir en el pago de costas y una multa de 25 quetzales. Sin embargo, el 235 está permitiendo interponer la apelación incluso con otras resoluciones que no sean la sentencia. Y a la última pregunta, César, y te dedicas a descansar. El 235 señala una libertad para interponer la apelación, únicamente si es sin lugar la sanción de 25 quetzales y costas. ¿Hay una diferencia en cuanto al recurso de apelación del juicio oral al juicio sumario? Claro que sí hay diferencia, sí. Pero quiero que me la expliques. Vamos a ver. Sí está clara la pregunta, ¿va? Sí, claro.
Tengo las dudas, César, si tus compañeros están llevando el hilo conductor del ejercicio. Sí, está bastante interesante el ejercicio. Sí, pero es profundo. Y no es fácil, Maite. Doctor, En el artículo El 200, responsable de este buen ejercicio es Edgar. ¿Sí? en el artículo ¿Cuál es la respuesta? 209, en el artículo 209 del juicio oral de apelación, establece de que este proceso de apelación solo será aplicable a la sentencia. Entonces, es perfecto. Ujú. La conclusión, ¿cuál es entonces? Que la diferencia es de que en el juicio sumario se puede apelar contra una resolución que no sea la sentencia. Se puede apelar autos y sentencias, mientras que el juicio oral, solo la sentencia. Por eso que le dije a tu compañera que tiene que saber bien la diferencia entre un decreto auto y sentencia. ¿Qué te El pareció el auto es para las ejercicio? excepciones, ¿verdad, Lee? Sí, pero puede ser también el auto de un incidente. Ah, ok. ¿Te acordás del 135 al 138 de la ley del organismo judicial? La resolución que le pone fin a un incidente es un auto. Las excepciones también. Son los elementos accesorios al proceso principal. Esos son autos. Son apelables en el ordinario, en el sumario. En el oral, solo la sentencia. Para terminar la clase de hoy, César, ¿qué te pareció ese ejercicio? Me pareció muy enriquecedor, Lee. Sí, te puse a trabajar tu materia gris, ¿verdad? Un poco. No es fácil. Solo una consulta, Lee, que aprovechando, ya que estaba explicando lo de las resoluciones, ¿me podría refrescar un poco el tema de los decretos? ¿En qué momentos son los decretos? Porque Los son decretos son decretos. el artículo 147 de la ley del organismo judicial, te hace la clasificación tripartita. El decreto es una resolución de puro trámite. El auto es la que le pone fin a un asunto accesorio. El auto que resuelve, por ejemplo, un incidente. Y la sentencia es un acto procesal por medio de la cual el juez le pone fin a una controversia procesal, a un hecho controvertido, mediante una decisión que es debidamente motivada, razonada. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una sentencia? Están en el 147 de la ley del organismo judicial. En especial la motivación, inciso D. Hay que tener muy claro porque en todos los procesos hay resoluciones judiciales. La resolución judicial es una decisión judicial sobre un asunto particular que se tramita dentro del proceso. Y esas decisiones judiciales tienen que ser notificadas a las partes. ¿Y qué es una notificación? Es un acto de comunicación de una decisión judicial. Hoy se realizan por medios virtuales. Hay que proponer al litigante un casillero electrónico. Y en ese casillero electrónico se van a recibir las notificaciones. Desde la demanda va a haber un casillero electrónico. Antes no, antes eran presenciales en el lugar para recibir notificaciones. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana, doctor.